profesora Isabel Ampuero, secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica de Río Gallegos, para charlar un poquito acerca de una actividad. Isabel, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Te puedo decir profe? Sí, por supuesto. Además, esta actividad la hago como docente de la Cátedra de Historia del siglo XX. Ah, bien. Bueno, tenemos una actividad ahí en puerta, este 15 de noviembre, 19 horas, en el salón, en la sala de conferencias de nuestra universidad, de un tema que está en agenda, pero por ahí quizás la vorágine del día en nuestro país, por ahí se pierde un poquito. Contame de qué consiste y bueno, yo te voy a ir ahí preguntando porque seguramente tengo muchas preguntas. Sí, esta es una actividad que hacemos en el marco de un proyecto de extensión que Mm, es de la gente de comunicación, que es Medios, Comunicación y Territorio. Y en ese marco nos pareció importante, charlando con el profesor Alfredo Fernández, que es el director de la escuela, y Santiago Puca, que es quien dirige el proyecto, sí. nos pareció importante poder brindar este espacio para, por un lado, visibilizar el conflicto, que es uno de los conflictos más graves que está ocurriendo hoy en el mundo, Mm, y ofrecer un espacio en la universidad también para analizar el tratamiento que los medios de comunicación hacen sobre el tema, sí. y a su vez poder discutir y reflexionar acerca de las visiones que hay del conflicto, ¿no? Muchas veces maniqueas, ¿no? De buenos y malos, y bueno, entonces como para tratar de comprender esta temática que es compleja, que es muy profunda, sus raíces históricas datan del siglo XIX, bueno, ofrecemos esta posibilidad de dar esta charla en el ámbito de la universidad. Es un tema que vengo trabajando hace muchos años en el marco de la cátedra, por supuesto para los futuros docentes y ahora licenciados también en historia. Pero bueno, nos parecía que era importante poder discutir esto ahora, que está ocurriendo el conflicto, ¿no? Sí, estamos hablando de Palestina e Israel. En Israel. Bueno, Y a ver. en Oriente Medio o Medio Oriente, como los medios occidentales conocen la región. ¿Cuál es la complejidad de este conflicto? Ya me dijiste, y yo algo más o menos conozco, pero viene hace miles de años, ¿o no? Sí, no, podríamos decir que es un conflicto, si bien tiene raíces históricas profundas, lo cierto es que el conflicto en sí data de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Mm, Particularmente se trata de dos pueblos, el pueblo judío por un lado y el pueblo palestino por otro, que conviven en el mismo territorio y se disputan el territorio, ¿sí? Un territorio que a mitad del siglo XX una flamante ONU particiona con una resolución muy famosa, la 181, y le otorga el 54% del territorio para el Estado de Israel y le deja este otro 46% a los palestinos. Esto fue sin participación de los dos estados árabes, ninguno de ellos participó de esa asamblea de la ONU y que por supuesto no fue aceptada ni por el pueblo palestino ni por los estados árabes. mm, Y a partir de allí tenemos un conflicto cada vez más agudo y creciente en la región, ¿no? Porque además de eso, el territorio que hoy tiene Palestina es mucho menor, no alcanza a ser el 22% de ese territorio que originalmente le había dejado la ONU, ¿no? sí. Entonces es más complejo que esa partición del año 47. ¿Y de qué extensión estamos hablando, Isabel? ¿Cómo? ¿De qué extensión? ¿Qué es un gran territorio? Tipo, no sé, es como Argentina, como una No, provincia. es un territorio más pequeño. Ahora en este momento no tengo el dato exacto Sí, para mencionarte, pero lo cierto es que es un territorio con mucha carga histórica y religiosa, porque justamente es un territorio sagrado para tres de las ahí va. principales religiones del mundo, Sí. digamos para los musulmanes, porque ahí está la explanada de las mezquitas, y Al-Quds, que también para ellos es sagrado, porque sería Jerusalén. Está el Muro de los Lamentos y los restos de la ciudad de David para el pueblo judío, y además de eso está el Santo Sepulcro para los cristianos, ¿no? Entonces es una tierra que tiene mucha carga para estas religiones, pero lo cierto es que tampoco se trata
de un problema religioso exclusivamente, ¿no? Más allá que sea una variable que siempre se mezcla y está presente, lo cierto es que tiene que ver más con la instalación de un Estado a mediados del siglo XX, que es el Estado de Israel, que por supuesto tiene todo el derecho a tener un Estado, eso está claro, pero básicamente también es importante separar el pueblo judío del Estado de Israel. ¿No es religioso este conflicto, decís? ¿Cómo? ¿No es religioso el conflicto? No te alcancé a escuchar porque se me cortó la llamada. Te decía, si este conflicto no pasa por lo religioso. No, o sea, si bien la variable religiosa está presente, sí. Lo cierto que es un conflicto más de tinte nacionalista y que tiene que ver con una disputa territorial, donde se mezcla la variable religiosa, por supuesto, pero no se trata de un enfrentamiento entre el judaísmo y el islam, no. Más allá de que el pueblo palestino, en su gran mayoría, son musulmanes, y los judíos, en su gran mayoría, ni siquiera, porque en realidad la gran mayoría hoy no practica la religión, sí. Pero sí practican el judaísmo. Lo cierto es que es una variable que está siempre presente, pero que no es el origen ni la causa exclusiva del conflicto. Bueno, pero viste que es como que en los medios de distintos tipos, a mí, yo te juro que a mí me daba esa impresión, digo, de que venía por el tema de la religión más que por una cuestión territorial o de gobierno político. Claro, justamente esa es una de las falacias o una de las simplificaciones que se realizan en torno al conflicto, porque bueno, hay muchas cuestiones. La primera invitación es a separar la cuestión de los pueblos a la cuestión de los gobiernos, ¿sí? Por un lado está el pueblo judío, que una gran parte de ese pueblo vive en Israel, no la mayoría, porque la diáspora judía es muy grande en el mundo. Y por otro lado, separar el pueblo palestino de, por ejemplo, Hamas, que es la organización terrorista, sí. Que en este caso el 7 de octubre secuestró civiles en Israel. Entonces, separar por un lado lo que tiene que ver con el pueblo y por otro lado quienes gobiernan, ¿no? Entonces, vamos a detenernos un poquito en eso, en hacer esa distinción y analizar el accionar de los gobiernos, ¿no? Que insisto, no son sinónimos de pueblo, porque otra cuestión que ocurre mucho cuando se menciona este tema, que inmediatamente ante cualquier crítica que se hace al accionar del Estado de Israel, inmediatamente se acusa de antisemita, ¿no? Es decir, no se pueden hacer críticas porque inmediatamente son acusados de antisemitismo. Y lo cierto es que una cosa es el Estado y otra cosa es el pueblo judío, ¿no? Entonces, no se trata de atacar al pueblo judío, sino hablar de el Estado, ¿no? Lo mismo en el caso de Hamas y el pueblo palestino. Mañana, 19 horas, sala de conferencia, profesor Iris Bergero, vas a estar disertando todas estas cosas que son claves para entender el conflicto entre Palestina e Israel. A ver, entiendo de que nosotros, nuestros vecinos y vecinas y demás, hay preocupaciones que por ahí no nos permiten prestar atención a esto, pero es importante entenderlo para que, digo, cuando a nosotros nos llega la noticia, sepamos de qué se está hablando. Y por ejemplo, no le pase lo que me pasa a mí, que yo pensaba que era religioso. Claro, justamente por eso uno de los destinatarios principales de esta actividad son justamente los comunicadores, los periodistas, porque entendemos que, primero que es un caso complejo, no es tan sencillo, es un tema que yo vengo estudiando hace muchos años y vengo siguiendo, sí. Obviamente en el marco de una cátedra, en el marco de la formación de los futuros docentes de historia, porque si bien es un conflicto histórico, tiene consecuencias actuales. Además, ofrecerle al público en general estas cuestiones, algunas preguntas fundamentales para poder entender lo que está ocurriendo y salir por ahí de esas visiones maniqueas de si se critica a Israel, sos antisemita, si se defiende al pueblo judío, estás hablando a Hamas, bueno, esas cuestiones que por supuesto no dan cuenta de esta realidad que es mucho más compleja y que, como digo, si bien está la variable religiosa, porque el conflicto del 2021 terminó estallando justamente porque se les impide a los musulmanes, es decir, a los palestinos, acceder a las mezquitas en el mes de Ramadán,
Claro. Y la respuesta fue un ataque de Hamas a Israel y tuvimos otro enfrentamiento. Por eso digo, la variable religiosa existe, sí. pero no es la causa del conflicto, ¿no? Claro. El conflicto tiene que ver básicamente con una disputa del territorio por parte de dos pueblos. Los dos argumentan tener presencia histórica desde la Biblia, y lo cierto es que tienen presencia histórica desde la antigüedad, eso es así, es cierto. Pero el conflicto se da en términos de lo que ya serían los nacionalismos modernos del siglo XIX y la instalación específica del Estado de Israel a comienzos del siglo XX, aunque los conflictos ya fueron previos porque la comunidad judía a fines del siglo XIX se organizó en lo que se conoce como el movimiento sionista para pensar dónde se podía organizar el Estado para este pueblo sin tierra, ¿no? Sí. Se realizaron muchas opciones, incluida la Argentina, incluido nuestro país, y se decidió finalmente que el mejor lugar para instalar ese Estado era la tierra palestina, ¿no? Eso contó con el apoyo de las potencias europeas, estamos hablando de judíos europeos en este momento, y que después de lo que fue la Shoah y ese genocidio que sufrió el pueblo judío, obviamente la ONU, esta organización recién creada en función de lo que había sido la antigua Sociedad de las Naciones, decide avalar este petitorio y partir esa tierra y entregarle a Israel para que construya su Estado, ¿no? Por supuesto, con todo el derecho a la autodeterminación y a tener su propio Estado y demás. El problema es que no ocurrió lo mismo con Palestina. Se suponía que iba a ocurrir lo mismo con Palestina y iban a poder organizar su Estado nacional, y eso se ha visto imposibilitado por las diferentes guerras y enfrentamientos que han habido en el territorio y que datan, como digo, de inicio del siglo XX, ya en el 37 el primer levantamiento, y después del 47, que para Israel es el aniversario, o sea, es el momento de creación de su Estado. Para los palestinos el Nakba, es la catástrofe, es un momento de mayor conflicto y donde muchos palestinos tienen que abandonar su tierra. Es decir, el primer movimiento de refugiados grande ocurre justamente en este momento, donde son desplazados del territorio y se inicia otro problema internacional, que es justamente qué hacer con los refugiados, ¿no? De hecho, hasta se crea una organización especial dentro de la ONU para atender los refugiados de Palestina. Un problema que hasta el día de hoy no ha podido ser resuelto. Entonces, son muchas las cuestiones que aparecen en el marco de este conflicto. Uno es el problema de los refugiados, otro es el problema de los asentamientos de colonos en tierras que teóricamente deberían ser de Palestina, la falta de reconocimiento de un Estado palestino, la falta de autoridad que tiene la autoridad palestina, porque si bien existe, en la práctica depende de los controles de Israel, y hoy, como digo, el gran conflicto está centrado en esta incursión de Hamas en territorio israelí, que provocó que Israel ataque nuevamente Gaza, y estamos frente a una nueva crisis humanitaria donde ya han muerto, en su gran mayoría son civiles, más de 11.000 personas palestinas y 1.200 personas judías han fallecido en este conflicto, ¿no? De este mes. Sí. Ha cobrado más víctimas que los últimos, que este siglo XXI, ¿no? Que los últimos 23 años de enfrentamiento en este territorio, ¿no? Entonces, por eso digo que estamos ante un momento de extrema gravedad y donde además las relaciones geopolíticas también han cambiado, ¿no? Entonces hoy tenemos una Rusia, una China, una Turquía, además de Irán, ¿no? Que han salido a manifestarse a favor de la causa palestina. Sí, ahí profe... En un momento conflictivo. Profe, ahí tocas un tema, justo te iba a preguntar esto, porque digo, entender lo que pasa en el mundo es importante para cada país, para cada ciudadano, porque generalmente algún conflicto que se dé en el mundo a veces trae consecuencias indirectas para los distintos países, en nuestro caso Argentina. Digo, y la pregunta es... tenemos una comunidad judía importantísima. Sí, pero la pregunta que te quería hacer era, está bien, este tema del conflicto Palestina-Israel ya está planteado, pero mi consulta es si ustedes desde la universidad también aportan a entender conflictos como el de Ucrania y Rusia. Sí. Bien. También nosotros, como te digo, en la cátedra del siglo XX, analizamos los conflictos del siglo XX y los que no han sido resueltos en el siglo XX.
Ajá. En el caso de Ucrania y Rusia es un conflicto que podemos rastrear también de larga data, Sí. y que bueno, sigue vigente y que siempre, como digo, es mucho más complejo que estas versiones únicas de buenos y malos, ¿no? No, tal cual, es geopolítica, tiene sus matices, tiene su complejidad y demás, pero está bueno tener a alguien que por ahí nos pueda explicar y de esa manera nosotros también trasladar el mensaje, ¿no? O sea, no estamos olvidando, hay conflictos en distintos lados del mundo, no es la única guerra la que se está dando en Palestina e Israel, digo, está Por Rusia, supuesto. De hay un hecho, ahora montón. en Sudán hay más de 6 millones de desplazados en este momento. Claro. En la zona de Arzak, hay armenios que están siendo desplazados, digamos. O sea, hoy es un momento de mucha conflictividad en el mundo, y con algunos casos más graves, ¿no? O sea, los desplazamientos son graves, por supuesto, generan refugiados, un problema que cada día cobra una dimensión mayor en el mundo, pero en este caso estamos mirando por televisión la muerte o el asesinato, depende de dónde te quieras posicionar, de personas civiles, ¿no? Claro. Es bien interesante esta actividad, profe. Así que, bueno, vamos a estar atentos a lo que pueda salir de esta actividad. Mañana, a partir de las 19 horas, en la sala de conferencia, profesor Iris Bergero. Gracias por todo el público, no es una charla para especialistas, así Sí. que cualquiera que esté interesado en la temática, los esperamos a las 19 horas en la sala Bergero del campus. Dale, gracias. Muchas gracias a ustedes. Abrazo. Hasta luego.